en la parte histórico-crítica del libro Consciencia, Neurosis y Terapia. Este libro, en la parte histórico-crítica, hace un excursus, ¿no?, por las distintas teorías, ¿no?, sobre la consciencia a lo largo de la historia del pensamiento, y después va viendo, diríamos, Fernando Rielo matiza cómo las distintas corrientes le han aportado a él, ¿no?, una serie de aspectos, tanto a él como a la historia, ¿no?, del pensamiento, pero también para su pensamiento le han aportado una serie de términos, una serie de conceptos que son notables. Entonces, bueno, hoy vamos a tener la dicha, ¿no?, de que nos va a hacer ese excursus verdaderamente enriquecido, porque él siempre que habla enriquece, nuestro ciriaco, nuestro maestro ciriaco Morón Arroyo, nos va a hacer este excursus y claro, como a él no le bastan 3 paginitas, pues ha preparado así como todo el capítulo, ¿no? La primera parte del capítulo. Entonces nos va a explicitar, ¿no?, esa primera parte del capítulo que es como ese excursus, ¿no?, sobre la consciencia. Y dejamos la neurosis para la próxima sesión. Pues Ciriaco, cuando tú quieras. Muy bien, buenas tardes. Por primero, de nuevo, un saludo a todos y muchas gracias por vuestra generosidad al estar ahí para escucharme. Y mira, yo es probable que fuera más especialista en el próximo capítulo, el de la neurosis, pero no, ahí prefiero escuchar. Hoy vamos a hablar de la consciencia. Nos toca el capítulo primero del libro, desde las páginas 26 a 31. El título es Consciencia y el capítulo tiene 4 apartados. Primero, breve excurso. Segundo, conciencia y psicoanálisis. Tercero, conciencia y logoterapia. Y cuarto, consciencia y psicoterapia cristiana. El primer apartado es una presentación de los distintos modos de definir la consciencia desde Descartes a nuestro tiempo, aunque va precedido de 2 párrafos sobre la definición del término en Platón y en la escolástica. Platón, cito, y la identifica con una realidad eterna. Aristóteles la considerará unida sustancialmente al cuerpo, de modo que aquella sería la forma inseparable de este que es la materia. Aquí la única postilla a este párrafo es recordar que en el libro tercero de Ánima de Aristóteles, el entendimiento tiene 2 funciones. Una, presentar la imagen de la realidad desmaterializada, y la otra, articular la realidad recibida. Al primero llama entendimiento agente y al segundo entendimiento posible. Cuando digo articular la realidad recibida, traduzco al español de ahora la antigua noción de especies expresa que se encuentra en la escolástica. Al primero, es decir, al entendimiento agente, el entendimiento agente es, dice Aristóteles, una luz independiente de cada individuo que entra en el conocimiento personal, brindándole la realidad desmaterializada al entendimiento posible que percibe conscientemente la realidad como concepto. La analogía del Stagirita dice, lo mismo que para ver un objeto necesitamos una luz externa, según así, para percibir el objeto con el entendimiento mío individual, necesitamos una luz exterior, que es el entendimiento agente,
es una sustancia, y le dicen de Ánima, capítulo 5, separada y eterna, y por tanto más excelente que el entendimiento pasivo. La idea griega de consciencia es asumida por Santo Tomás, pero él concibe los dos entendimientos como dos funciones de la mente a la hora de percibir los objetos. Rielo señala que Santo Tomás distingue dos tipos de conocimiento, el natural y el revelado, y tres niveles del alma, intelectivo, sensitivo y vegetativo. Me parece digno de notar que don Fernando en este momento no cite la idea de San Agustín y de San Buenaventura. Para estos pensadores, la conciencia humana es la luz de Dios que se revela en la iluminación. Por consiguiente, ellos no reconocen el llamado entendimiento agente, sino la iluminación divina sobre nuestro entendimiento. Y es curioso porque, en definitiva, esta idea me parece que es la más propia de la metafísica de Rielo, y él mismo luego en la última página que vamos a comentar aquí cita a San Pablo y San Agustín, es decir que, pero es fundamental contra esa idea del entendimiento agente como una entidad separada del sujeto que conoce. De aquí da Rielo un salto a la idea de conciencia en la fenomenología. Después de la breve referencia a los griegos y a Santo Tomás, Rielo se centra en Descartes, para quien la conciencia es la propiedad esencial de la mente. Descartes establece la dualidad de materia y espíritu frente a los materialistas como Spinoza, que ven la conciencia como el resultado de procesos cerebrales. Materialista es también la visión de la neurobiología, pues si el cerebro es la subestructura de la conciencia, no explica, cito, no explica todo el inmenso ámbito espiritual o no cuantificable de la conciencia humana que escapa a las neuronas. Lo que existe más bien es una neurologización o psicosomatización de la conciencia, pero esta no se reduce a la compleja actividad neuronal, sino que la trasciende. Fin de cita, página 26. El experimento no llega a la conciencia, a lo que solo podemos no llega a la conciencia, a la que solo podemos experienciar por medio de las vivencias. De aquí da Rielo un salto a la idea de conciencia en la fenomenología. Husserl la define como el ámbito en el que se hace presente o se muestra la realidad. Rielo subraya estas palabras. Esta presencia de la realidad es el fenómeno, pero el fenómeno supone un encuentro con la conciencia de la conciencia sujeto con el objeto. Por tanto, la conciencia sujeto está constituida por la abertura a la que llama intencionalidad. También es fundamental recordar que fenómeno aquí no significa la apariencia, sino toda la experiencia que puede implicar el conocimiento de la esencia de las cosas. Según nuestro autor, la conciencia no se reduce a intencionalidad, pues presenta otras características fundamentales, la libertad, la razón, el deseo, pero estas concreciones son como derivados de la conciencia, que sería el núcleo originario del que surgen. La palabra conciencia tiene en español dos sentidos: el epistemológico, que es la capacidad de darnos cuenta de nuestro ser y actos, y el moral, o capacidad de conocer la rectitud o maldad del acto realizado o por realizar.
Esos dos sentidos se expresan en alemán con dos palabras diferentes, Bewusstsein para el concepto epistemológico y Gewissen para el moral. Pues bien, el fenomenólogo Heidegger en Ser y Tiempo solo utiliza el término Gewissen, nunca Bewusstsein. Si acaso se encuentra una o dos veces en todo el libro la palabra Bewusstsein al referirse concretamente a Husserl, porque nuestra conciencia, cuyo destino es la muerte, según Heidegger, se nos hace refleja como una deuda culpa que tenemos que pagar. Y ahí está la conciencia epistemológica, pero en la trayectoria que somos hacia la muerte, y es una deuda, y eso nos lo da la conciencia moral, das Gewissen. Ortega y Gasset, respondiendo a Husserl en 1934, afirma: en el hecho de percepción lo que hay es yo de un lado siendo a la cosa percibida y de otro esta siéndome, o lo que es igual, que no hay tal fenómeno de consciencia de. Es decir, este es un caso extremo de nada menos que de negación de la idea de conciencia. En estos contextos, Ortega, es curioso, tiene una actitud mecanicista, porque dice que, por ejemplo, yo ahora estoy hablando de manera espontánea, pero si hago una meditación sobre mi palabra, ya dice, eso no es realidad sino imagen. Es decir, la realidad se nos da en una espontánea comunicación del yo con el objeto, pero podríamos preguntar, ¿qué es esa espontánea comunicación si no es consciente? En ese punto sí, Ortega ahí da una visión verdaderamente mecanicista, y es que la conciencia, en definitiva, la conciencia tiene dos momentos. El momento de actividad en relación con las cosas, y yo lo llamo el momento irónico, es decir, al mismo tiempo que estoy hablando, estoy diciéndome, trata de ser claro, trata de ser breve, trata de ser ordenado. Es decir, hay una refluencia del conocer de la conciencia sobre nosotros mismos, que es lo que decía Santo Tomás: intellectus redit, ad se ipsum reditione completa. El entendimiento se caracteriza por ser conciencia de objetos y autoconciencia, pero de manera simultánea. No hay primero una realidad y luego una supuesta superestructura. De manera simultánea el entendimiento es esta reflexión, y esa es la conciencia. Esto lo hacía, Ortega en el contexto concretamente de Heidegger, pero en fin, no nos interesa. El apartado primero del capítulo termina con una referencia al panpsiquismo, que atribuía conciencia al cerebro en dos sentidos. Primero, por la conciencia de los elementos que lo componen, y segundo, por la del cerebro como un todo. Y esta tesis no merece una consideración seria como tesis filosófica para don Fernando Rielo. Segunda sección: conciencia y psicoanálisis. Esta es la sección verdaderamente histórica a la cual se refería la profesora Escamilla. La segunda sección del capítulo comienza con un denso párrafo sobre Freud y añade: su influencia en el siglo XX ha sido considerable en la psicología, las ciencias sociales y las humanidades. Reproduce luego la terminología de esta escuela, que ha adquirido carta de ciudadanía en las distintas terapias. El psicoanálisis se ha llamado psicología profunda y psicología analítica. Cita luego a Eugen Bleuler, a Pierre Janet y a William James, al que llama
fundador de la psicología de la religión, y cita dos de sus libros, La voluntad de creer, de 1896, y De Varieties, Las variedades de la experiencia religiosa, de 1902. Yo leí ese libro hace muchos años. Hoy lo único que recuerdo de ese libro es que llama a San Luis Gonzaga un retrasado mental. La palabra cognición, estas palabras que cita, el objetivo del psicoanálisis es hacer a la consciencia lo que es habitualmente escondido, lo que está habitualmente escondido en la psique. La consciencia está relacionada con conceptos tales como cognición, mente, psique, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje, creatividad. Me voy a fijar en dos palabras en particular. Cognición. No sé si ustedes ya habrán estudiado filosofía usando esta palabra. Cuando yo estudiaba y en lo que he leído hablábamos de teoría del conocimiento, no cognición. La palabra cognición es una traducción sencillamente del inglés. Y aprendizaje ahora ya es una palabra popularizada, pero no era tampoco una palabra común en español. Es traducción del apprenticeship, en inglés también. Es un ejemplo de la influencia del inglés que en unos párrafos anteriores señalaba don Fernando. En párrafos del una vez señalaba de cómo estamos, y con aquel motivo yo les contaba un inglés que una palabra que terminaba en car se traducía por coche. Pues bien, cognición es uno de esos anglicismos. La influencia. Nosotros estudiábamos en filosofía teoría del conocimiento. La cognición condensa los estudios experimentales sobre la actividad de la mente, aunque en definitiva todo conocimiento logrado por métodos experimentales tiene que terminar siendo experiencial, es decir, una lucidez dentro de mi mente. Relacionado con la cognición está el término aprendizaje, también impuesto por influencia del inglés. Un rasgo del libro de Fernando Rielo es el número de esquemas que nos propone como resúmenes de su discurso. En un principio podríamos ver esto como esos esquemas como afirmaciones dogmáticas, cuando nos dice, por ejemplo, esto tiene 3 aspectos o 5. Pero yo, admirador del portento esquemático que es la suma de Santo Tomás, creo que son un rasgo de humildad y de cortesía, porque si un autor me propone claramente los 3 o 4 aspectos de un tema, me da la oportunidad de descubrir algún aspecto que a él se le haya podido escapar. En cambio, si nos contentamos con un discurso vago, no conseguimos nada. Claro, en este aspecto, nosotros, por ejemplo, en teoría del conocimiento, hablábamos del árbol de Porfirio o los esquemas de Santo Tomás o de Fernando Rielo. Bien, hace muchos años yo en la Universidad de Cornell llegué a conocer a un profesor, Joseph Novak. Joseph Novak era profesor de pedagogía y él popularizó lo que se llaman mapas conceptuales, que se aplicaban en la enseñanza, de forma que cuando yo estudio algo, el mejor nivel al que puedo llegar es a establecer un mapa de todos los aspectos que tiene el asunto que estudiamos. Y ¿cuál era? Yo le dije, claro, como en la filosofía, desde el árbol de Porfirio, eso, ente, sustancia, accidente, sustancia, corpórea, incorpórea, hemos aplicado esquemas, pero lo curioso de este hombre en concreto, y un colega que llamaba Goin, y otros, vamos, ahora existe todo un programa constante de mapas conceptuales,
Lo curioso es que estas personas aplicaron por estos sistemas experimentales de cognición y aprendizaje aquellos esquemas que para nosotros eran bien modos de discurso, lo aplicaban a la enseñanza, a la economía, hasta el punto de que Joseph Novak terminó siendo consejero de la NASA por el tema de los mapas conceptuales, es decir, la capacidad de ordenar la mente en este sistema que se llama de cognición y aprendizaje. En la página 29 menciona Rielo brevemente a cultivadores del psicoanálisis que se distanciaron de Freud. Todos fueron figuras dignas de la mayor estima. En la sección tercera, Consciencia y logoterapia, menciona a Viktor Frankl, que acuñó la palabra logoterapia. Deriva la palabra, dice, de la palabra griega logos, que significa sentido, significado, propósito, palabra, y de terapeia, que es cura. En eso, curación, en eso todos los días usamos ahora la palabra terapia en muchos contextos, ¿no? Logoterapia es, pero aquí no es exactamente médico. Logoterapia es, dice Rielo, el reconocimiento de que la persona no es un ser puramente biológico, cuya estructura cerebral produce valores. En esto podemos recordar también el contexto en la doctrina de la vida de Georg Simmel, que murió en 1918. Georg Simmel se habla de que en definitiva somos una vitalidad más o menos asténica, débil o más o menos fuerte. Y lo curioso de la persona humana es que la vida o vitalidad engendra valores, cultura, religión, derecho, por los cuales incluso podemos llegar a dar la vida. Bueno, este es el nivel de Ortega y Gasset en el tema de nuestro tiempo de 1923, vida y valores. Luego él dijo que él había anticipado a Heidegger desde 1914. Quien lea el tema de nuestro tiempo y vea el trasfondo biológico de la creación de valores, se da cuenta de que no tiene nada que ver con el existencialismo de 1927. Luego cita también a Jung, célebre por el concepto de los arquetipos, que ha sido tan influyente en la teoría literaria. Por ejemplo, la figura de la madre, la figura del padre, los grandes símbolos que puso de relieve Jung. Y sigo, en el nivel espiritual radica, según Frankl, el inconsciente espiritual, que es la potencia del espíritu más allá de lo puramente racional y la energía de las operaciones espirituales. Frankl, dice don Fernando, sistematizó la neurosis desde una visión integral de la enfermedad, combinando el método científico positivo, la fenomenología existencial heideggeriana y la axiología schelleriana. Esta síntesis se impone como muy acertada, si no la más acertada de cuantos estamos viendo, porque en definitiva todo progreso de conocimiento, por cualquier método que sea, tiene que terminar en una percepción lúcida del objeto que estudiamos, y esa percepción lúcida de las realidades es la esencia de la fenomenología, de lo experiencial. La moderna psicología profunda aboga por el carácter neurótico no solo de la religión,
sino de toda la metafísica. Cito a Rielo, página 30. Esto es corriente en la filosofía analítica. En el verano de 1961, siendo yo estudiante en Múnich, visité Oxford para consultar algunos libros en la Bodleian Library para mi tesis doctoral. Pues bien, al día siguiente de llegar, escuché una conferencia de un profesor cuyo nombre no recuerdo, pero sí la última frase de la conferencia: Metaphysics is nonsense. La metafísica es un sinsentido. Y en 1974, en la Universidad de Cornell, el filósofo bien conocido Max Black había recibido una beca especial para promoción de las humanidades y me invitó a proponer un tema para el semestre, para un curso mío. Como era el centenario de Max Scheler, el nacimiento en 1974, le propuse Max Scheler y él dio un grito y una risota y dijo: eso no es filosofía. Y con esto paso a la sección cuarta: conciencia y psicoterapia cristiana. El mayor aprecio en el ámbito del psicoanálisis lo reserva Rielo para Rudolf Allers. Allers se separó de Adler, su maestro, por su antropología reductiva no abierta a la trascendencia. Este término, trascendencia, es fundamental. Solemos concebir la razón, o sea, la conciencia, desde dos perspectivas. Primero, la razón tiene que dar prueba de todo lo que afirma. Y segundo, la razón tiene que proceder por una hilación consistente de premisas a conclusiones. La primera noción es errónea, porque si para todo en la vida necesitásemos prueba, seríamos unos paranoicos. La razón implica confianza, y con la confianza amor, memoria, proyectos. Y la segunda idea, la hilación lógica, es también falsa, porque la razón no procede por silogismos, pasando de premisas a conclusiones, sino por intuiciones que no derivan de las premisas, sino que concuerdan con ellas, se acomodan a ellas. Es decir, la intuición es un aspecto fundamental de la consciencia en el sentido riguroso. La razón o consciencia implica intuición, por eso es creadora. En este tema, Rielo coincide con la tesis o auténtica obsesión del Papa Benedicto XVI, o sea, el teólogo Joseph Ratzinger, cuya idea es que lo que llamamos racionalismo, o sea, la idea de razón como formulación de lo percibido por los sentidos, es una mutilación. La razón humana está racionalmente abierta a la trascendencia. Allers identifica la degradación del carácter de la persona y afirma que la auténtica salud del alma solo se encuentra en la santidad. Aquí se me ha hecho imperativo recordar los versos de aquel fraile del siglo XVI, Fray Pedro de los Reyes: yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Y luego sigue lo eso: ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Como final, ¿qué es la conciencia para Fernando Rielo? La luz simultánea de todo conocimiento, integrada en la luz divina por la inserción de la persona en el Padre, nuestro creador y conservador, y razón abierta a la verdad, no esclavizada a las ideologías movidas por el interés o el resentimiento. Muchas gracias. No tengo más que decir. Perdonad. Bueno, muchas gracias, Ciriaco. La verdad es que has dicho mucho, ¿verdad?
has hecho un recorrido y además aportado, ¿no?, algunas nociones que has añadido también al texto en relación con lo que estaba escrito. Y la verdad es que yo lo que veo, ¿no?, que, vamos, no se puede aportar más que lo que ya has dicho tú, pero bueno, la idea de Fernando Rielo, yo creo que él va recogiendo aspectos porque es verdad que no hay error absoluto en nadie y no hay verdad absoluta, pues ya sabemos que la verdad absoluta es Dios, ¿no? Pero no hay esa verdad absoluta, pero tampoco error. Y en toda la historia del pensamiento, en todos los movimientos que ha habido de pensamiento, hay algo que recuperar, hay algo que recoger, ¿no? Y el pensamiento de Fernando Rielo, yo creo que lo que se caracteriza es por intentar mostrar, diríamos, lo que en cada excursus, ¿no?, se ha dicho que sirve, que es útil para los pensadores posteriores, pero también, claro, destacar aquellos aspectos que no son según el modelo que estamos mirando, ¿no?, desde su modelo de la concepción de la realidad, ¿no?, en relación con esa concepción genética, ¿no?, que él ve, pues claro, hay algunos que quedan cortos o que quedan mal formados o que quedan, digamos, porque hay que ir a esa formación, ¿no?, de la visión, porque precisamente, como hemos hablado en la teoría del conocimiento, la versión que nos va a proponer, ¿no?, a lo largo del libro y que nos ha propuesto ya en la concepción mística de la antropología, es que no conocemos a través ni de los sentidos ni de nuestra inteligencia, de nuestro entendimiento, ¿no? Como como tú has explicado muy bien lo que decía Aristóteles, ¿no?, de ese entendimiento agente, paciente. Bueno, pero que sí tenemos ese conocimiento por inspiración, ¿no?, que nos viene claro, nos viene por inspiración y por tanto es una visión del espíritu, ¿no? Tenemos el conocimiento en todo lo que somos nosotros, porque el ser humano es una integridad, no es espíritu por un lado, cuerpo por otro lado, psicología por otro, sino es un espíritu psicosomatizado. Y el conocimiento, como también decía ahí en el texto, que él no aboga por una psicología de lo profundo, sino más bien de lo elevado, ¿no? Porque en su pensamiento todo viene de arriba abajo. A mí me hace mucha gracia lo que dice José María siempre, que llueve de arriba abajo. Y en el pensamiento de Fernando Rielo hay que leerlo así, ¿no? Es un pensamiento que viene de arriba abajo, ¿no? Vamos a ver. Y que esa integridad del conocimiento viene a todo lo que es el ser humano, pero partiendo del espíritu, ¿no? Y él va recogiendo todos los aspectos de las distintas teorías que realmente son todos muy, digamos, positivos, ¿no?, que se pueden, que han ido aplicando un conocimiento cada vez mayor, ¿no?, pues, de todos los aspectos de la realidad, que totalmente no podemos conocer, evidentemente, ¿no? Tendríamos, si no, el conocimiento absoluto, que solo lo puede tener Dios. Bueno, esto es lo que un poco quería decir. Y no sé, ahora, pues si, por supuesto, con todas las sugerencias del texto que nos ha mostrado Ciriaco, pues abriríamos el coloquio para que todos podáis intervenir. Bueno, como no voy a ser el intermediario, Sí. yo, sinceramente, según voy conociendo estos libros, son de estos que se dice o lo tomas o lo dejas, pero o lo tomas todo o lo dejas, pero
hay que apreciar el inmenso valor sistemático, la consistencia de la terminología de Fernando Rielo. Entonces, habría que estudiarle más y ponerle más en el canon de los filósofos que se estudian. El único algo parecido que veo es quizá Zubiri en esto de la presencia de Dios en el hombre, pero lo de Rielo concuerda, me parece mucho, con la noción de razón abierta a la trascendencia de Joseph Ratzinger. Y en este aspecto creo que no está, es un poco conocido aquí entre nosotros, en nuestro círculo, ojalá seamos piadosos, pero no lo suficiente fuera en el mundo secular como un ejemplo de pensamiento digno de atención, de arriba a abajo, es decir, sin perder nada de lo religioso, pero también con valor para lo secular. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que estamos moviendo, ¿no? En todos los lugares donde estamos. Estamos intentando, somos pequeños núcleos, pero sabemos que va a partir de, no sé, el año pasado, ¿no? El congreso que hubo bueno, no sé si ya fue el año pasado o el anterior, porque pasa el tiempo volando. Sobre Fernando Rielo creo que fue un gran acicate para esto que tú dices y nos estamos moviendo, ¿no? Y creo que sí, que ya están empezando a hacer tesis, ¿no? Sobre su pensamiento, que es una forma de darlo a conocer, ¿no? Como investigación y profundizando, ¿no? Diversos aspectos. Y ahora tenemos en la página web un diccionario que, ¿cómo vamos a decir? Activo, no, interactivo. Yeah. Entonces, que todos los términos están en relación, como es propio del modelo, y uno te va llevando a otro, ¿no? Y entonces, vamos, aparte que hay mucho trabajo que hacer todavía, porque es lo que tú dices, la terminología es muy precisa, pero lo que está claro en el pensamiento de Fernando Rielo es que es de una coherencia increíble, porque cualquier aspecto que cojas tiene que ver con todos los demás, visto desde aquí o desde allá, y eso lo muestra muy bien ese diccionario, ¿no? Entonces, no sé si lo habéis tenido ocasión de ojearlo, están todos los términos, bueno, muchos términos, y están eso relacionándose, ¿no? Para tener esa visión de conjunto, que claro, como es sistemático, pues es muy amplio porque sistematiza todo y además tiene muchas aplicaciones a todas las áreas del saber. Bueno, ¿algo más queréis? O sea, otra pregunta, otro comentario. José Ángel. Sí, gracias. El silencio en estas circunstancias como que me provoca, y aunque creo que me tendría que quedar callado, porque me he quedado apabullado, pues voy a agradecer expresamente y con muchos subrayados el esfuerzo que habéis hecho, Ciriaco Ascensión Ciriaco, en presentarnos la tesis, la información, el conocimiento, el saber. Cuando yo leí el texto, me quedé, repito, apabullado, porque no sabía muy bien por dónde empezar, además de reconocer mi ignorancia, dicho sin falsa humildad, es verdad, respecto de la enciclopedia luminosa que nos presenta don Fernando Rielo en estas páginas. No obstante, yo quisiera decir una cosa de tipo didáctico, que entendedme, no es una crítica. Yo hubiese pedido, para haber sido más fácil para mí la comunicación, que hubiese habido un poco más de estructura didáctica, de estructura, por ejemplo, que ahora pues me ha venido muy bien para entender mejor esta propuesta que ha hecho Ciriaco de resaltar los grandes títulos o capítulos,
psicoanálisis y conciencia, y luego ir citando, ¿no? Tal vez también, pensando en eso que habéis dicho de ser más presente en el mundo cultural y científico, el pensamiento de Rielo, un poquitín más de aplicación, en el sentido de esto dónde nos lleva, o de dónde vamos y a dónde nos lleva. Porque si no, parece que queda, disculpadme, que queda como mucha erudición, mucho conocimiento, pero un poquitín falto de que te den la mano para llevarte, porque si no te puedes quedar en la mitad del camino. Esto no es ninguna deficiencia, esto no es ninguna minusvalía, ¿no? Sino simplemente apuntar algo que humildemente entiendo que podía tener su sentido. Y luego, pues me ha gustado mucho el final en el que se dice que la conciencia sería como la luz, porque lo que diferencia al ser humano de cualquier otro ser, creo yo que podríamos decir, es, si no, la racionalidad. La razón en el sentido que ha tenido predominantemente a lo largo de la historia. Un camino abierto a la realidad trascendiente o no, pero porque puede haber quien rechace lo de la trascendencia. Vamos a admitir que eso puede ocurrir. Pero, sin embargo, la razón es el gran diferenciador de la realidad humana respecto de otras realidades. Porque a mí me encanta, ya lo he dicho alguna vez, me gusta mucho la idea de Heidegger expresada con esta fórmula de estar abiertos al ser. Uno puede escribir el ser con minúscula o con mayúscula, pero este es el gran valor. ¿Y qué es lo que nos está pasando hoy, creo yo? Que esa racionalidad está en desuso, está caída porque precisamente no se ha abierto al espíritu, no se ha abierto a la trascendencia. Y en ese sentido también me ha gustado mucho el que hayáis pensado, que estéis haciendo, que vayáis desarrollando un acercamiento cultural mayor de pensadores como don Fernando en el conjunto de nuestra cultura, que está sobrepasándose en todos los aspectos de acercamiento a elementos materialistas, en todos los aspectos de la vida, psicológicos, sociológicos, culturales en general, y nos está distanciando de ese gusto por estar desde Platón hasta don Fernando, recuperando el esfuerzo por hablar y vivir del espíritu. El espíritu como el aire que nos da la luz para seguir haciendo un proyecto de vida. Y ya que digo vida, simplemente añadir que a mí me gusta mucho, perdonad que me autocite, vida y existencia. Porque, como habéis dicho muy bien, en don Fernando está claro la idea de la vida como elemento biológico. Pero más allá del elemento biológico de la vida, es para que tengamos tiempo para desarrollar nuestra existencia como realización plena de nuestro ser humano abierto al ser. Entonces, vida es lo biológico, el tiempo que se nos da. Me ha encantado mucho, Ciriaco, este poema que ha recordado del fraile del siglo XVI, que no puedo ahora repetir, pero cuya idea es que estaba agradecido a poder... Bueno, ahora lo dirás tú, ya a mí se me ha terminado la tinta. En todo caso, muchísimas gracias. A mí me habéis ayudado mucho a entender, a comprender, y volveré a leer las páginas ahora con el esquema que me habéis dado para que me sea más nutritivo para el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Ángel, por todas las sugerencias que hemos anotado, porque todas son importantes, ¿no?, para seguir trabajando. Y lo que decías, ¿no?, de verdaderamente lo que yo entiendo que quiere decir Fernando Rielo con vida es lo que tiene que ver con precisamente que ese, digamos, ser absoluto que
nos inhabita en su presencia, ¿no? Su presencia nos inhabita, nos vivifica. Digamos, esa es la mayor expresión de vida que hay en el pensamiento de Fernando Rielo, que tenemos la vida, estamos vivificados, o sea, la vida auténtica, ¿no? La biología es una cosa, pero, o el ánima entendido, ¿no? Como ese hálito de vida, pero la vida de verdad vivificada es la que nos da ese modelo absoluto, ¿no? Cuando en el momento mismo de la concepción nos define vivificándonos, ¿no? Gracias. Y eso es, claro, tiene mucha, como diríamos, mucha tela que cortar. Pero es verdad que de ahí parten las vivencias y esa vivencia íntima, ¿no? De ese encuentro primigenio con el ser absoluto y que está a lo largo de toda nuestra vida, porque es lo que tú decías ahora, ese estar abiertos a, que unos sabrán que es un Dios, otros no sabrán que es Dios, pero están abiertos a, porque somos, como define Fernando Rielo, un finito abierto al infinito, por el infinito, claro, porque lo supremo siempre define a lo inferior, ¿no? No sé si alguien quiere más, para no, por favor, otras voces. María Fernanda. Bueno, muchas gracias de verdad a todos los que habéis intervenido, que ya sois 3, y que es muy interesante. Voy a partir un poquito de lo que don Ciriaco nos ha ido expresando, porque ha hecho una alusión que aporta mucha luz, no solo un resumen de las páginas, ¿no? Sino efectivamente ha iluminado esas páginas, lo sustantivo de esas páginas, ¿no? Evidentemente uno puede sorprenderse de que estamos metidos en una especie de excursus histórico, ¿no? Breve, pero de muchos autores, y dices tú, Dios mío, ¿y a dónde vamos? ¿No? ¿O por qué? Y digamos que es interesante recordar que la estructura de todo el libro, que José María López lo va a recordar en la introducción, es una estructura muy peculiar de Fernando Rielo, porque es un proemio, una cuestión previa, que ya la hemos pasado. Ahora estamos en las primeras páginas de la cuestión histórico-crítica, por tanto, vamos a repasar mucho de lo que se ha escrito, pero con una dimensión de ir hacia una crítica de eso, no por oposición simplemente, sino por situar el pensamiento de un autor en un contexto histórico con el que dialoga. Y luego iremos a la cuestión formal, que es analítica, que es la que nuestro Fernando Rielo va a ir ya desglosando, pues, su aportación frente a todo lo anterior, ¿no? Más, bueno, no frente en cuanto a confrontación, sino en cuanto a genuino, a original, a diferente, ¿no? Bueno, entonces, yo que he tenido ocasión de no leer pormenorizadamente con todo detalle todo, pero sí bastante, he visto cómo va a ir sacando luego jugo a todo lo que ahora está enunciando, ¿no? En cuanto a qué tomará de algunos autores citados y en qué se diferenciará, porque evidentemente él va a ir diciendo lo que coge de Freud, lo que, digamos, en qué línea está respecto de Frankl, pero qué aporta, o sea, va a ir haciendo referencia a todos estos autores, pero claro, necesita una mínima pincelada y a la vez necesita una fundamentación antropológica muy seria, porque cada autor se sitúa en una antropología y en una teoría del conocimiento. Y Fernando Rielo va a hablar de toda una teoría del conocimiento y de una antropología muy desmenuzada, porque lo que va a aplicar o sea, ¿a dónde vamos? Pues vamos a
a lo que es la aplicación a la salud. Y el conocimiento no es solamente en el ámbito de la inteligencia, sino de toda la integridad del conocimiento y de la salud, con todas sus resistencias, todas sus condicionantes. Entonces, tiene que ver con el ámbito de la salud. O sea, todo está dirigido a ese ámbito, ¿no? Y a su aplicación de terapia, de la cineidoterapia, ¿no? Que será la... Bueno, simplemente que cada vez iremos construyendo como por pisos o capas de cebolla, no sé cómo decirlo, vamos a ir construyendo o vamos a ir viendo el discurso teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Solo que más pormenorizadamente y aplicadamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Así es verdad que, bueno, tú lo has leído más pormenorizadamente que nadie, seguramente, ¿no? Porque estamos preparando como sabéis, estamos preparando la edición de la obra, ¿no? Y estamos ya con las primeras pruebas corregidas, entonces, Dios mediante, pues ya va en marcha esta gran obra, porque la verdad es que tiene casi 400 páginas, ¿no? Más. Es un tratado, 400 y pico, sí. Y claro, se va desarrollando, como ha dicho María Fernanda, hasta ver la aplicación, que además es muy interesante porque da unos nombres que resuenan, ¿no? Resuenan y que yo creo que todos tenemos experiencia, ¿no? De los mecanismos de defensa, de las resistencias, de todo lo que él habla ahí en algún momento. Yo particularmente digo, pues es verdad, si esto no le llamo nada, no le he dado nombre, pero es una experiencia práctica, ¿no? Y creo que si en algo que todos nos podemos identificar es porque es muy aplicable, ¿no? Porque está la terapia de cómo podernos luego sanar, ¿no? En eso, ¿sí? ¿Kiriako? ¿Querías? Sin más. Bueno, yo concibo la noción de conciencia como una totalidad, de forma que la conciencia implica memoria, por ejemplo, abertura, intuición, proyecto, es decir, conciencia es sinónimo de la razón humana. Y por eso he dicho, las dos cosas que asociamos con la razón son demasiado limitadas, porque nuestra razón no procede de nuevo por ningún silogismo, sino cuando se me ocurre algo, veré si es coherente con otros principios que tengo o no lo es, pero no es que derivo ese algo de los principios que tengo. Y así, por eso en un silogismo está la mayor y la menor, pero la menor, la proposición menor, entra siempre desde una intuición exterior. Y así que no se puede olvidar esa creatividad que nos da la proposición menor de un silogismo. Y creo que la obsesión en la definición de conciencia es la veracidad, es decir, el vivir dedicado a la búsqueda de verdad, de la manera más sencilla, pero eso, como decía José Ángel, la vida luego es una cosa y la existencia es otra. Ahí creo que está la gran originalidad de Heidegger. La vida se ha concebido siempre con un sentido biológico. El último puede ser Simmel, eso, vida y valores, por los cuales doy, pero la vida es vitalidad. En cambio, la existencia es esto que hacemos a diario. Y todo lo biológico en nosotros es
una condición. Si estoy enfermo, no puedo hacer ciertas cosas. Si estoy sano, pues sí, etcétera. Es decir, lo biológico es un componente de la existencia humana. Y la existencia es, lo Ortega llegó a decir, lo que hacemos y lo que nos pasa, decía Julián Marías, lo que hacemos y lo que nos pasa y lo que somos. Y la conciencia es esa lucidez anclada en la fe, que es la presencia de la trascendencia como aspecto de la razón y dedicada a la verdad, o sea, veracidad sincera. Por eso habla contra las ideologías. ¿Qué es la ideología? Una neurosis, una limitación de la razón, una esclavización de la razón. Sin embargo, lógicamente no podemos salir de nuestro yo y a lo mejor eso cuando creemos que estamos diciendo algo con buen sentido, pues es precisamente fruto de una ideología. Ahí yo personalmente he dicho siempre, mi ideología más fuerte es mi ignorancia. Ignorancia. Si supiera hablar más mejor, lo pondría a contribución, pero cada uno ponemos lo que podemos. Pues si es por ignorancia, aquí nos sumamos, sin problema, porque es verdad, cuántas cosas no sabemos, ¿verdad? De lo que cuanto más se sabe, como es tu caso, más ve uno todo lo que falta en el horizonte. Eso es un límite, pero trascendental, como dice Fernando Rielo. No es un límite formal. Cuentan que a Menéndez Pelayo le estaban alabando un día, que era un hombre portentoso de conocimiento, y dijo, si me pagaran por lo que ignoro, sería mucho más rico. Estaba claro que era un hombre muy inteligente. Claro. ¿Alguien más quiere comentar algún aspecto? Dice José Julio, muchas gracias a don Ciriaco por su excelente exposición. Que María Fernanda termine de leer lo que ha escrito José Julio. Bueno, dice, ha habido un punto que me ha gustado especialmente y es el subrayado de la conciencia desde un punto de vista global y sin mutilaciones. Y por otro lado, su referencia al binomio valores y vida, de manera que en la existencia se entrecruzan la biología y los valores direccionado a la verdad. Sí. Por último, simplemente apuntar el compromiso de Fernando Rielo con la verdad y su empeño por dialogar con todas las filosofías. Muy bien, pues muchas gracias y eso honra más bien a José Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Y creo que Felicidad quería decir algo, porque me ha parecido que algo quería decir. Bueno, yo más que decir, tengo que aprender porque soy la novata aquí de todo y estoy ahora aprendiendo muchísimo y estoy iniciando teología y iniciándome en estudios así de filosofía, así que bueno, yo creo que soy aquí la que menos sabe. Y entonces yo simplemente darle las gracias a Ciriaco por su brillante exposición porque a mí me ha aclarado mucho más todavía en mis inicios. Muy agradecida y a todas las aportaciones, que de verdad que pues estoy en constante aprendizaje y me ayuda mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidad. Muy bien. Bueno, ¿querías decir algo, María Fernanda? Invitarte a que nos cuentes cómo va el tema del Congreso. Ah, sí. Bueno, pues que sepáis que el año próximo, los días 22 al 25 de octubre o 2, 3, o sea, como es 3, 2, 3, 4, no, O sea, 3, la 4, fecha 5 y 6, del 3 estamos al en 6, ello, es que de estamos noviembre, bien. porque lo queremos unir al jubileo de los docentes, ¿no? Por si alguien quiere venir al jubileo de los docentes y venir a nuestro congreso, que
que sea todo en la misma fecha, ¿no? Que les sea más fácil que no venir en 2 fechas distintas. Ir a Roma, quiero decir. Entonces, estamos preparando ya este congreso, estamos pues abiertos, ¿no? A todas las, ¿cómo se dice?, aportaciones que queráis hacer. Es el Congreso de Metafísica que corresponde a este año, pero lo hemos unido al jubileo para que pudiera tener esa relevancia. Va a ser un congreso presencial en Roma y también va a tener parte, lo que se dice ahora, híbrida, ¿no? Que va a estar en conexión online con los que no puedan asistir, ¿no? En otros, tanto en Asia como en, bueno, en los distintos continentes. Pero la idea es que sea presencial allí y en principio sería en la institución del Regina Apostolorum, que es una de las universidades que tienen allí los legionarios, ¿no? El Regina Apostolorum, donde han impartido clases también algunos de los profesores nuestros, misioneros. Así que sepáis que esta es la perspectiva y, por supuesto, que todas las aportaciones, y en breve tendremos ya el formulario para ir anotando, ¿no?, las comunicaciones, ponencias, con la estructura del congreso y, pues nada, que sois los primeros porque sois los más estudiosos del pensamiento de Fernando Rielo. Así que esperamos vuestras aportaciones. Bueno, pues un saludo a todos